abogada Elizabeth Morar. Soy abogada de inmigración. Gracias a todos por estar aquí y decirme que pues que el micrófono no estaba funcionando, pero yo creo que todo está arreglado ahora. Yo estoy aquí esta noche para hablar sobre lo que pasa cuando alguien se ha arrestado por ICE. Entonces, esto es información súper importante por la comunidad de inmigrantes para que todos puedan saber y estar y hacen lo que tienen que hacer para estar listos en caso de que esto pasa a ustedes o a alguien que conoce, que ustedes se conocen o que es alguien, un querido en su familia. Entonces, quiero darle esta información. Después voy a contestar a sus preguntas. Bienvenidos a Hablando Inmigración. Cada semana nosotros estamos aquí para hablar sobre diferentes temas importantes de inmigración y contestar a sus preguntas. Entonces voy a hablar un poquito ahora sobre este tema y después voy a contestar a sus preguntas directamente. Ok, primero, bueno, cuando alguien se ha arrestado por ICE, la primera cosa que tenemos que considerar es qué son los órdenes que ellos tienen, que ICE tiene por el momento. Entonces, esto se depende en quién es quién es en cargo de la administración y qué son sus órdenes. Entonces, en ICE no ahora arrestaron las mismas personas que estaban arrestando hace un año. Esto se depende. Entonces, la probabilidad que uno va a ser arrestado en este momento es menos si no tiene un récord de arrestos graves, si no tiene unas convicciones graves, si no tiene un orden de deportación. Es mucho menos que uno va a ser arrestado por ICE en este momento. Pero si se ha arrestado por ICE, entonces ICE le va a llevar a la oficina local. Si está arrestado en el estado de Wisconsin, le van a llevar a la ciudad de Milwaukee, porque esto es donde ellos tienen su oficina en nuestro estado. Entonces le llevan ahí y ahí en la oficina al centro le van a tomar sus huellas para confirmar que usted es la persona que está diciendo. Si no les proponga su nombre, entonces le van a buscar también así. Usted también, ellos quieren saber si usted tiene un récord de arrestos. Entonces va a ver qué son los resultados de las huellas, porque también los chequean con el FBI y el Registro Nacional para ver si hay un reporte de algún arresto en cualquier estado, en cualquier ciudad local. Entonces ellos están chequeando por su récord. Entonces, después de chequear esto y hablar con usted un poco, si usted decide que quiere hablar con inmigración, entonces ellos van a tomar toda esta información en consideración y tienen que hacer una decisión primero. Y esa decisión es si le van a empezar un caso de deportación en su contra. Entonces, cuando hacen esta decisión, están considerando, por ejemplo, si usted si usted es una persona que tiene estatus o no. Si usted tiene estatus y no tiene una convicción o una violación de las leyes de inmigración, que significa que usted es elegible para la deportación, entonces le van a dejar salir. Si usted no tiene estatus o si no pueden confirmar su estatus, entonces tienen que decidir si le van a empezar un caso de deportación en contra de usted o no. Bajo de algunas administraciones deciden que si alguien no tiene estatus, entonces es obvio que le van a empezar un caso de deportación en contra de esta persona porque no tiene permiso para estar aquí en los Estados Unidos. Pero bajo de otras administraciones, incluyendo a la administración que tenemos ahora, si usted no está considerado como una persona de prioridad por deportación, entonces no le van a empezar un caso de deportación en su contra. Eso es súper importante porque cuando alguien me pregunta, abogada, ¿es una buena idea hablar con ICE o no hablar con ICE? Si me arresten, entonces yo digo, es una buena idea decirle su nombre. Y si usted tiene familiares que son ciudadanos, entonces les pueden decir que tengo mis hijos que son ciudadanos, tengo, por ejemplo, un cónyuge que es ciudadano o residente, algo así. Puede compartir esta información, pero nunca, jamás recomiendo que alguien dice que no soy ciudadano.
o que no soy residente. Bueno, no puede mentir. No puede decir que es ciudadano o es residente si no es, pero no, tampoco no tiene que decir a inmigración que no es o que es ciudadano de cierto país. No tiene que decir eso. Y entonces, ¿por qué va a hacer el trabajo de ICE más difícil? Eso es un requisito que ICE tiene que comprobar que usted no es ciudadano. Entonces, si usted lo ofrece eso durante una entrevista, está dándole su evidencia que necesita para empezar un caso de deportación en su contra, si lo quieren hacer. Entonces, ellos revisan su pasado, revisan su historia. Si no tiene un récord de convicciones o si no tiene, si ellos no sospechen que usted está involucrado en algo bien malo, entonces es posible que bajo de ciertas administraciones que le van a dejar salir de la oficina de ICE sin empezar un caso de deportación. Y hay otras ocasiones que esto no va a pasar, no va a suceder, pero es una posibilidad, especialmente ahora. También pasó mucho bajo de el presidente Obama, pasó frecuentemente. Ahora también, si deciden que van a empezar un caso, si ICE decide que le van a empezar un caso de deportación en su contra, la próxima cosa es que ellos van a hacer una decisión sobre su custodia. Entonces, en esta situación, tienen que decidir, ok, basado en su historia, su gran historia aquí en los Estados Unidos, sus conexiones con la comunidad, la situación que usted está aquí por muchos años, que no tiene un récord de convicciones muy mal. Entonces, ellos pueden decidir que no van a empezar un caso, bueno, que no le van a detener. Entonces, ellos, cuando están haciendo esta decisión, están considerando realmente dos cosas. Primero, ellos quieren saber si usted es una persona peligrosa por la comunidad. Y segundo, quieren saber si usted realmente, si hay una gran posibilidad que usted va a presentarse a su audiencia de deportación. Entonces, si no tiene un mal récord, si tiene muchas conexiones con la comunidad, si está trabajando en su trabajo actualmente puede decir, bueno, yo estoy trabajando por mi mismo trabajo por 7 años, por 10 años, por 15 años, o pago mis taxes por los últimos 15 años, algo así, esto puede significar a ICE, es una manera para decirles que usted tiene muchas conexiones aquí en los Estados Unidos o que soy dueño de mi casa o algo así, o tengo 10 nietos, ¿ok? Es un ejemplo. Esas son diferentes maneras para decir que usted tiene muchas conexiones locales y sin decirles que usted no es ciudadano, sin decir esas palabras. Pues ellos van a entender eso, pero no tiene que darle la evidencia, ¿no? Entonces, esto es la segunda consideración que ellos en lo que ellos están pensando cuando hacen la decisión de la custodia. Entonces, ICE tiene la discreción que le pueden dejar salir darle, sin darle una fianza, que le pueden dejar salir y esperar hasta que le programan una cita por su audiencia en la Corte de Inmigración. Entonces, cuando lo hacen esto, cuando programan, si deciden eso, entonces le pueden dejar salir sin hacer algo o pueden decirle que usted tiene que tener como citas con ICE cada 6 meses, cada mes, cada año, por teléfono, en persona, como quieren. Entonces, esto es una posibilidad. Si le van a empezar un caso de deportación en su contra, pero no quieren ponerle no quieren darle una fianza. Si quieren darle una fianza, entonces le pueden dar una cantidad. Si le den, vamos a decir que normalmente estamos hablando de una cantidad entre 3,000 y 15,000 dólares. Es mucho dinero, ¿no? Entonces se depende mucho en quién es su oficial. También se depende mucho en la administración del momento y los órdenes que ellos tienen de sus jefes. También se depende mucho en su récord criminal y sus conexiones con la comunidad. Entonces, si, por ejemplo, ellos le den una fianza de, vamos a decir, $5,000, ¿ok? Entonces usted tiene dos opciones.
puede pagar, bueno, 3 opciones realmente. Usted puede pagar los $5,000 a ellos directamente. Tiene que ser una persona que tiene documentación para estar aquí legalmente, para que va a hacer el pago. Entonces puede ser a algún familiar, un vecino, a un amigo, pero esta persona tiene que ser alguien en el cual usted tiene mucha confianza, porque cuando termina el caso y le van a regresar el dinero, le van a regresar el dinero directamente a esa persona. Entonces, si es su novio o novia y ustedes están separados, quizás esta persona no va a volver el dinero, sí, o quizás usted no va a tener contacto con ellos, porque los casos de deportación pueden tardar años, ¿ok? Eso es la primera opción, que lo puede pagar la fianza completo. Si usted quiere, también hay la opción de contratar con una compañía, bueno, un bond company, una compañía de fianza, y entonces estas compañías le cobran un cierto cantidad, un cierto porcentaje. Entonces decimos, por ejemplo, que si es como 15%, entonces estamos hablando de en la situación de pagar a $5,000, entonces tiene que pagar $750 a la compañía de fianzas y entonces ellos van a pagar bueno, la cantidad completo, no tiene que arreglar nada con un amigo que tiene papeles o familiar o algo así. Ellos van a hacer el pago, arreglar el pago, pero la diferencia y es un pago menos, ¿no? Porque solo tiene que pagar un porcentaje. A veces van a querer una hipoteca o algo para garantizar que usted va a asistir a sus audiencias, pero al final del caso, entonces hay dos posibilidades. Primero, es posible que inmigración, que si gana el caso y usted ha pagado la fianza directamente, que le van a devolver todo su dinero directamente a la persona que hizo el pago y esto es cuando terminan con el caso. Entonces, si usted se gana su caso, si hace una aplicación por alguna protección contra de deportación y si la aprueban, entonces le van y usted puede quedarse aquí con estatus, entonces le van a dar le van a devolver su dinero. O si usted se pierde el caso y se ha deportado, entonces le van a mandar el dinero a la persona que hizo el pago cuando cuando usted sea deportado. ¿Ok? Entonces, la otra posibilidad es que usted puede decir que esta cantidad de fianza que ellos me dieron no es justo, no, yo quiero tratar de hacer más o menos una petición al juez en la Corte de Inmigración para cancelar la fianza o reducir la cantidad. Normalmente, si ellos le den una cantidad, no vale hacer esto porque usted va a pagar el abogado probablemente más o menos lo que van a pagar. Si el juez se cambia la cantidad, probablemente va a ser igual más o menos de lo que tiene que pagar a su abogado. Y entonces sería más rápido y quizás menos caro solo pagar la fianza que tiene, especialmente si usa una compañía de fianzas. Pero también si hay posibilidades que el ICE va a decidir que no le van a dar ninguna fianza. Y en una situación así, usted puede pelear la decisión con un juez, pedir una revisión de esta decisión. Si usted no es una persona que por la ley dice que tiene que ser o que ICE tiene que mantenerle detenido, porque hay ciertas convicciones y situaciones en cual ICE ni el juez realmente no tiene mucha discreción y tiene que mantener a la persona en la cárcel por el tiempo que se tarda el caso en la Corte de Inmigración. ¿Ok? Entonces, las tres posibilidades es que no le van a dar ninguna fianza y que puede salir con su firma y quizás con una cita, o que le van a dar una fianza y tiene que pagar la fianza por una compañía de fianzas o por un familiar o alguien así, o que le van a decir que no hay posibilidad de una fianza. Que esos son realmente las tres posibilidades.
Y entonces de ellos le van a dar una notificación que tiene un caso de deportación. Y cuando programan su primera audiencia, usted tiene el derecho de tener un abogado y su abogado tiene que ser un abogado privado, por lo que usted tiene que pagar. Hay algunas organizaciones que aceptan casos gratis, sin pagar o con pagos muy bajos, pero la realidad es que hay demasiado personas pidiendo eso y no hay muchas organizaciones que tienen el poder de hacer esto porque ellos reciben sus fondos directamente de diferentes caridades. Y si, la verdad es que no hay suficientes recursos por muchas organizaciones así. No es que no hay como ganas de ofrecer estos servicios, hay ganas, no hay fondos. Entonces, la verdad es que cuando ICE le da la lista de organizaciones que aceptan casos gratis o por personas que tienen bajos recursos o algo así, la verdad es que usted, si les llama, si les marca a estas organizaciones, probablemente le van a decir que no tienen la capacidad de aceptar nuevos clientes por el momento. Todavía puede intentar, no hay ninguna razón para no intentar, pero quiero ser honesta con ustedes que probablemente no va a ser una posibilidad de conseguir a alguna de estas organizaciones porque hay demasiadas personas buscando y no suficientes recursos. Entonces, esto significa que uno puede ir a la Corte de Inmigración sin representación o puede ir con abogados si tiene los fondos, los recursos para pagar un abogado. Entonces, ¿qué beneficio hay un abogado en la Corte de Inmigración? Pues hay diferentes opciones que uno puede solicitar a ambos en la Corte de Inmigración y afirmativamente con inmigración, que cuando su caso está pendiente con inmigración puede pedir a la Corte a poner su caso de deportación en hold y para esperar la decisión de USCIS afirmativamente para ver si usted califica, por ejemplo, por una visa U o una visa T o VAWA o quizás por una aplicación familiar o algo así. Entonces, hay diferentes posibilidades. También yo reviso los hechos de cada persona para averiguar si hay alguna posibilidad que esta persona es ciudadano y no sabe, quizás por sus padres, quizás por sus abuelos. Entonces, hay diferentes posibilidades y podemos considerar esto también. Y si no hay estas opciones, también hay diferentes maneras para defenderse a uno en la corte de deportación y buscar una protección, un estatus o una protección contra de deportación. Entonces, una de estas opciones es cancelación de la expulsión y esto está basado en alguien que tiene por lo menos 10 años de presencia en los Estados Unidos antes de ser arrestado por inmigración o pues antes de su primera audiencia, se depende cuando empiezan a contar este tiempo. También otra calificación es que tiene que tener por lo menos un padre o madre o hijo o cónyuge que es ciudadano residente, que va a sufrir de un nivel muy alta si usted no puede quedarse aquí. Y también tiene que tener que ser considerado como una persona de buen carácter moral. Entonces, hay calificaciones especiales para determinar si alguien es una persona de buen carácter moral, pero esas son las calificaciones más o menos por este tipo de protección contra deportación. Otra opción es el asilo político. El asilo político es una opción que alguien tiene ambos afirmativamente y si ya está en trámites de deportación, entonces solo enfrente del juez. Y esta opción es una opción muy especial por personas que tienen miedo de volver a su país porque creen que a alguien ahí, un grupo, una persona que está asociado con el gobierno de los Estados Unidos, lo siento, el gobierno de su país o que es una organización que el gobierno no puede controlar o no quiere tratar de controlar, entonces va a tratar de perseguirle por razón de su raza o religión o grupo social o nacionalidad
opinión política. ¿Ok? Entonces, a veces hay diferentes maneras de decir que, por ejemplo, uno que le van a perseguir por razón de su orientación sexual, es miembro de un grupo particular. También alguien que es víctima de violencia doméstica en su país de origen, también puede ser considerado como un miembro de grupo o puede ser considerado como una opinión política. Entonces, hay diferentes maneras que abogados que tienen experiencia en el asilo político pueden considerar su grupo o su razón para calificar, pero es una situación especialmente complicado el asilo político. También normalmente uno tiene que solicitar el asilo político dentro de un año después de entrar a los Estados Unidos. Un año. Y si está aplicando después de este año, tiene que tener una buena razón para esperar. Quizás es porque las circunstancias de su situación han cambiado y se han cambiado y que usted no tenía este miedo hace tiempo, pero ahora había un cambio en su situación y normalmente las reglas que tiene que hacer esta petición después de, como en dentro de 6 meses después del cambio de las circunstancias. Entonces, si usted quiere, piense que puede ser elegible o que quiere saber si es elegible por el asilo político, tiene que buscar ayuda inmediatamente porque no hay mucho tiempo. Tiene que aplicar dentro de un año de la entrada o 6 meses después de la fecha de vencimiento de su estatus legal o 6 meses después de cualquier cambio de la situación que resuelte en su elegibilidad por el asilo. Entonces, necesitamos también un poco de tiempo para preparar la aplicación. Entonces, si usted viene a la oficina como un mes, 2 meses antes de la fecha de que tenemos que someter su aplicación o la fecha de límite, puede ser bien difícil hacer su caso y no vamos a tener suficiente tiempo para preparar su caso tan bueno que podemos hacer si tenemos los 6 meses o 4 meses o algo así. ¿Ok? Entonces, eso es alguna consideración súper importante también. Entonces, si uno está fuera de este periodo de 6 meses o un año y está en trámite de deportación, hay otras dos opciones similar del asilo político, pero que no tienen este mismo requisito de la fecha de límite. Entonces, también puede ser una opción por alguien que ya está en trámites de deportación. ¿Ok? Entonces, hay aparte de eso otras diferentes cosas como algunos perdones que uno puede someter en inmigración. Hay opciones para defender un residente permanente que le están tratando de deportar. Entonces, hay diferentes opciones. Estos son las más comunes y las cosas que alguien tiene que saber si en caso de que sea arrestado por ICE. Entonces, un caso de deportación está por alguien que no está detenido, está tardando por lo menos como 2, 3 años, pero yo tengo casos también esperando o pendiente más de 10 años también. ¿Ok? Aparte, si uno está detenido, entonces normalmente el caso procede mucho más rápido, quizás algunos meses, menos de un año, ojalá, porque la persona va a estar detenido por todo el caso. Muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche. Ahora voy a contestar a sus preguntas. Gracias por su paciencia. Yo veo muchísimas preguntas. La primera pregunta que veo es ¿en qué está o dónde está su oficina? Nuestra oficina está ubicada en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Entonces, servimos a clientes que viven aquí en Wisconsin, en Illinois, en la verdad, en todos los estados y en todos los países del mundo, porque a la ley de inmigración es una ley federal. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren programar una consulta conmigo personalmente para evaluar a su caso, entonces nos puede contactar. Es 414-519-6882.
nos puede enviar ya texto o nos puede llamar. Y también si ustedes conocen a alguien que puede beneficiar de esta información, favor de compartir nuestro video con ellos, porque el propósito de este Facebook y TikTok en vivo que hago cada semana es para dar información importante a la comunidad inmigrante. También, si ustedes quieren recibir desarrollos de nuestra oficina y saber más sobre cada vez que hacemos un video en vivo, favor de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos TikTok y mi TikTok es abogada Elizabeth, una palabra. También tenemos Instagram y el YouTube. En el YouTube tenemos también la opción de buscar diferentes videos por el tema. Entonces, si tienen una pregunta específica, quizás hay un video que contesta su pregunta directamente.